Muy bien, muchas gracias a Ginebra y vamos con nuestra primera entrevista. Nos acompaña ya en los estudios de Hora y 30 el defensor del pueblo, el señor Josué Gutiérrez. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Josué? Muchas gracias, Mario, por la invitación. Como siempre, honrado de estar en tu programa y en lo que fuera útil, digamos, hacia la ciudadanía, nuestra entrevista, gustoso de estar acá. Muy bien. Vamos a hablar de temas de actualidad, pero primero vamos a recordar la circunstancia de que usted ha sido congresista de la República y que ha tenido también otras participaciones políticas. Ha trabajado con la bancada de Perú Libre hasta hace poco. Claro. Sí. A propósito de su relación con, ya no con el nacionalismo, porque el partido no está inscrito, pero con los líderes, es decir, con Ollanta Humala y con Nadine Heredia. ¿Usted conserva esa relación? Bueno, no. No tengo la oportunidad desde hace muchos años de no siquiera verle a la señora Nadine, ¿no? No tiene contacto ni siquiera mensaje. No. ¿Y por qué? Excepto la oportunidad que después del gobierno estuvieron detenidos. Sí. Visité al presidente Humala, pero no así a la señora Nadine porque eran más restringidos las visitas. Sí. Y bueno, no tuve la oportunidad pues de poderla saludar. No la buscó tampoco. La oportunidad, quiero decir. No, tampoco, sí. Sí. ¿Por qué? Porque, digamos, usted cultivaba una admiración, una devoción, tenía una foto bastante aparatosa que recordamos en su despacho. Pero yo no sé a qué viene esa pregunta. Bueno, porque mira, Mario, sí. Creo que los tiempos son diferentes, hay un tiempo-espacio que hay que desarrollar. Yo ahora soy defensor del pueblo. No, de acuerdo, pero es importante contextualizar a los invitados que tenemos. No es contextualizar, es descontextualizar. ¿Por qué, sería descontextualizar? Porque si nuestra invitación fuera para hablar de esos temas, y póngase que yo esté siendo la invitación no tiene una agenda, o sea, no es que lo hemos invitado solamente para hablar de A, B y C. Pero a mí es una invitación a usted, porque usted es una autoridad, tiene una presencia política sostenida en el tiempo, y le estamos preguntando por el pasado que recordamos. Sí, no creo que usted esté arrepentido de eso, no, Mario, o que no quiera mirarlo. Sí. Yo perfectamente, es más, lo he estado contestando, sino que la invitación, cuando se me formula, se formula para ver temas relacionados a la labor y a la función que vengo ejerciendo. Y comprenderá usted que es una labor exento del ejercicio político en sí. Sí. Entonces, cuando vamos a un terreno político, me resulta extraño porque a mí no me invitaron para hablar esos temas. Pero igual, yo respeto las preguntas, también solo que estoy haciendo algunos reparos que me parece adecuado. No viene con una agenda y un formulario, con un glosario de preguntas que yo le voy a hacer y que usted va a responder. La entrevista se desarrolla espontáneamente con los temas que Mario, el invitado, suscita o levanta. Perdóname, si fuera yo una persona en el ejercicio de la profesión, con un estudio, y de pronto usted me invita, probablemente es para hablar muchas cosas, ¿no? Pero cuando uno ocupa un cargo de función, tiene la responsabilidad y el deber de informar a la comunidad los temas que pueden ser relevantes. ¿Pero no está desinformando usted? Temas relevantes al ejercicio mismo de la función. Entonces, yo gustoso, repito, de estar acá para abordar esos temas, pero cuando usted ya lo lleva estos minutos preciados en televisión, que seguramente más tarde me va a decir usted, ya nos quedó chico el tiempo. Bueno, porque nos hemos ensartado en esta discusión sobre si yo le puedo preguntar o no le puedo preguntar sobre estos temas. Está bien que me pregunten, si no digo, hago los reparos. La amabilidad de responderme. Hago los reparos necesarios solamente para no distraernos en temas de esa naturaleza, que además lo he respondido muchísimas veces, ¿no? O sea, no es un tema nuevo. Tenga la amabilidad de responder una vez más. Le pregunto entonces, ¿qué pasó con esa devoción hacia la señora Heredia? Devoción es una deidad, ¿no? Yo nunca he tenido devoción por nadie. Lo que he tenido siempre es un afecto que lo sigo manteniendo. La tenía en un lugar prominente en su despacho congresal, con una foto, digamos, muy llamativa por sus dimensiones. Bueno, sí, es de dominio Por eso público. yo le pregunto qué fue de esa relación de digamos, admiración, de
devoción, estoy hablando... Entonces era en tiempo y espacio, era la presidenta del partido, Sí. y todos, generalmente, no voy a decir todos, sino la gran mayoría de parlamentarios Tenían una foto así. colocan a sus líderes dentro de sus despachos, y creo que es legítimo, ¿no? Sí, yo Un no estoy tema diciendo que que hay sea que- ilegítimo, lo que le estoy hay que preguntando voltear la es por página, la ¿no? continuidad de ese sentimiento que parecía muy, digamos, señalado, ¿no? Sigo guardando un afecto por ellos, o sea, Muy bien. no, eso creo que no está proscrito o penado, ¿no? No, pero Entonces, no ¿quién tiene está hablando de sentido. proscripción o de penalidad? Esos son términos que está usted trayendo a la conversación. Yo solamente le estoy preguntando por la continuidad de una práctica política. Le he dicho que sí, Sí. guardo el Por eso. mismo afecto y el Sí. mismo cariño de siempre. Muy bien. Hoy se ha producido un gran revuelo político a raíz de lo que ha ocurrido con el Ministerio de Cultura y con el viceministro de Interculturalidad, a estas alturas ya seguramente ex viceministro, el señor Juan Rategui. El presidente del Consejo de Ministros, el señor Otárola, ha anunciado que ha sido removido de su cargo por esta reunión que tuvieron representantes del sector con el grupo conocido La Resistencia. Usted ha declarado, yo jamás programaría La Resistencia. ¿Usted Así es. coincide con el presidente del Consejo de Ministros? Así es, sobre todo, no porque hay una actuación de rechazarlo porque hay que rechazarlo. La Defensoría, como cualquier órgano público, está obligado a atender a todos los ciudadanos, sin distingo ni discriminación de ninguna naturaleza. Pero naturalmente, cuando un grupo de personas asume un comportamiento beligerante, más allá del comportamiento natural de las libertades y el respeto de opinión y expresión que puede merecer cualquier ciudadano, y de pronto hacen amenazas contra la vida y la salud de funcionarios, es mi solidaridad para con los funcionarios y mi rechazo absoluto a esa forma violenta de poder actuar, y máxime si eso es de dominio público, ¿no? Entonces, como que eso ya lo conocemos, en su momento a mí me pasó, gritaron en las puertas de la Defensoría, insultando a los funcionarios, insultando a la gente. Pero usted los hizo pasar. Justamente para exhortarles que eso no es la forma correcta. Pero digamos, esa reunión estuvo bien, la que sostuvo usted con el grupo La Insurgencia y también, y los combatientes, esa estuvo bien, y la del Ministerio de Cultura estuvo mal. No, un momentito. Sí, las circunstancias son diferentes. Explica. Yo estuve atendiendo a una colega suya en una entrevista, ¿no? Y en plena entrevista, que además ella lo ha redactado después en el periódico, empezaron a gritar, yo no sabía quién gritaba. Y le pedí que por favor, no era la forma correcta, pedí a mis colegas trabajadores que por favor los hicieran pasar a un grupo, claro, reducido, no a todos los que estaban fuera, ¿no? Entonces ingresaron una comitiva y les exhorté que eso no era la forma correcta de actuar. Y claro que uno asume un comportamiento coherente con lo que dice, que hay que atender a todos, pero un momentito, si están causando un hecho que pueda ser lesivo al interés institucional, naturalmente hay que poner los cotos, ¿no? El revuelo que estaban armando en ese momento frente al local de la Defensoría, este grupo, los combatientes y la insurgencia, ¿era lesivo o no era lesivo a...? Claro, porque eran insultos a los funcionarios, no propiamente a mi persona, pero eran a los funcionarios, y yo tengo el deber de cuidar. Pero aún siendo lesivo, usted los recibió. No les recibí, yo les pedí que ingresaran para poder exhortar que se retiren. Y una vez que ingresan, usted los recibe. Pues. Claro, así es. Sí, entonces, insisto, en esa circunstancia, esta actitud lesiva, a usted le pareció que no debía inhibirlo de reunirse con ellos. Claro. Sin embargo, en esta otra circunstancia, la del Ministerio de Cultura, sí le parece que la actitud lesiva debería haber inhibido la reunión de los representantes del Ministerio de Cultura con este otro grupo. Por eso le digo, ante dos situaciones bastante semejantes, usted plantea dos reglas. No, pero parece que el comparativo es innecesario, ¿sabe por qué? Porque yo no he programado ninguna reunión. Es un caso fortuito donde convoqué para poderles explicar que no era la forma correcta como se debería actuar. ¿El problema está en la programación o en la reunión? Que la Defensoría además tiene por labor y por misión atender a todo el público sin ningún tipo de discriminación.
Entonces, si los de la resistencia fueran, ¿usted los recibiría? No, por eso, naturalmente, sí, sopesando ya los hechos posteriores de amenazas y actuaciones que son impropias en un clima democrático, de convivencia social, clima de paz, y eso es lo que nosotros auguramos, entonces no es correcto. Y es más, expresamos y exhortamos que puedan corregir ese tipo de actitudes, porque son actitudes que finalmente van a perjudicar el normal desarrollo y comportamiento de los funcionarios. ¿Usted establece una diferencia entre la resistencia y los combatientes? ¿Les parece que son organizaciones que se conocen de manera distinta? Nunca he hecho esa evaluación. Eximiría de dar una respuesta, o sea, una Pero, digamos, evaluación. Como cualquier ciudadano, usted a través de los medios se entera de lo que ocurre con un grupo y de lo que ocurre con el otro. Yo tampoco nunca he estado cerca de ninguno de ellos, pero tengo una idea. Sí, pero todos los actos que conllevan a actitudes beligerantes y de violencia tienen que ser rechazadas y deben ¿Volvería ser usted a recibir a los combatientes? No, yo creo que ellos deben una disculpa hacia los funcionarios y hacia el mismo Estado de Derecho. No es inaceptable un comportamiento. O sea, los recibió entonces, pero no los recibiría ahora. Claro, yo creo que eso no sería correcto. Muy bien. Ahora, lo que ha ocurrido en el Ministerio de Cultura ha merecido varias reacciones. La primera reacción de la ministra de Cultura, de la señora Leslie Urteaga, fue respaldar la reunión, decir que, bueno, a su sector le correspondía recibir, en fin, a todos los ciudadanos. Yo luego, en parte conociendo a la ministra, que está trabajando activamente en la política contra la discriminación, el relacionamiento para visibilizar lo que el país no visibiliza a veces con relación a grupos que siempre están ocultados, entiendo que su perspectiva va en esa línea, ¿no? Y naturalmente, sí, pues hay un paso, el mismo que usted me está ilustrando, hay un paso muy fino, ¿no? Entre cómo puede ser la lectura de atender a un grupo que está exacerbando los ánimos, que está trabajando un sentido, digamos, de amenaza contra los funcionarios, independientemente si son del sistema electoral o no, pero es una amenaza que tiene que ser reprobada. Es una línea muy difícil, ¿no? Naturalmente, la ministra, sí me consta, porque le he acompañado hasta en 3 ocasiones, tiene claro la línea de su sector de trabajar por la no discriminación, y probablemente en esa línea los ha querido atender, ¿no? Claro, pero a lo que voy es a lo siguiente, lo que ocurre en el Ministerio de Cultura es finalmente responsabilidad de la cabeza, es decir, de la ministra, si es que ella, sobre todo, ha respaldado esa reunión. Hay un comunicado del Ministerio de Cultura que evidentemente no puede aparecer sin conocimiento de la titular del sector, y sin embargo, tras el problema, el presidente del Consejo de Ministros remueve al viceministro de Interculturalidad. ¿Le parece que eso es consistente? Probablemente hayan hecho ellos una valoración respecto a la participación directa de alguno, y como lo vuelvo a repetir, conociendo lo poco que conozco a la ministra y trabajando un tema de discriminación, probablemente esa haya sido la línea para que ella pueda, digamos, respaldar la actuación. ¿No tiene la impresión de que se está rompiendo la pita por el lado más débil? Esa impresión suya también la comparto, ¿no? Pero indudablemente estoy tratando de darle una connotación de justificación, conociéndole a la ministra tal cual se ha venido conduciendo, ¿no? Entonces eso no significa tampoco que estoy asumiendo su defensa, sino tratando de alguna forma de ver cómo ha estado trabajando de manera sostenida su participación en todos estos procesos, pues no ha sido uno, sino una campaña bastante abierta, muy importante, a favor de los afrodescendientes, a favor de la población nativa, de las comunidades, en fin, o sea, está trabajando fuerte. De verdad, yo, si no hubiera visto ese accionar muy activo, me limitaría seguramente a una observación de fuera, pero yo creo que conociendo, sí creo que esa ha sido la motivación, y creo que no haya sido una motivación más bien de perjuicio o de respaldo, ¿no?, a ese grupo de personas que pueden estar trabajando. No, claro, pero hablaba de los niveles de responsabilidad frente a lo ocurrido. Si se censura lo ocurrido,
se censura de acuerdo a los niveles de responsabilidad. Sí, pues esa sensación... Yo sé que eso no es... Le estoy pidiendo un comentario. No, esa sensación que usted tiene, expreso, también sí, la comparto yo lo comparto, sí. Muy bien. Vayamos a otro asunto. Este domingo ha aparecido una denuncia periodística sobre un presunto plagio en un libro de 9 coautores sobre derechos humanos, y uno de esos 9 coautores es la actual Presidenta de la República, la señora Boluarte. Por el momento ella no ha hablado al respecto, algunos ministros han dicho que sí, que se debería investigar, otros no han querido pronunciarse, y esto afecta, por supuesto, la imagen de quien ostenta el poder y el gobierno en general. ¿Qué cree usted que debería ocurrir al respecto? Yo creo que su silencio es muy prudente, y en efecto usted ha señalado algo que debemos poner en relieve. Son 9 coautores, ¿no? Entonces... eso licúa la responsabilidad, pero no la desvanece, ¿no? No, indudablemente, ¿no? Y entre ellos sabrán cada quien lo que aportó en la publicación de ese libro, sus aportes individuales, y naturalmente esa investigación entonces es un poco compleja, ¿no? Entendiendo que son 9 coautores. Entonces, ¿qué le tocó a la presidencia, qué le tocó a la doctora Dina, ¿no? A la actual presidenta, y qué le tocó a los demás coautores? Entonces, de pronto uno no tendría que ser muy ligero. Naturalmente... 55% del texto. Sí, pero hay que entender que quizá muchos de ellos no... En el otro 45. Eso es justamente lo que usted dice, o sea, siendo 9, como repartes una novena del 100%, o sea, estás hablando aproximadamente casi del 10%. Pero no es que yo hago un párrafo y tú haces el otro, ¿no? Yo he participado en obras, sí, o sea, coautoría, y todos leen lo que hacen los demás. No, se sistematiza, ¿no? O sea, cuando se sistematiza, quizá el error no es pasarlo pues por un tema, como ahora hay bastante software que te permite identificar rápido de hecho esto de plagio, sí o no. A raíz de que ha sido pasado por el Turnitin. Entonces a veces no se tiene el cuidado debido, ¿no? Y probablemente en la confianza profesional entre uno y otro, porque no se olvide usted que todos son colegas, uno solo que hubiera tenido de los 9 la diligencia de hacer una revisión prolija, probablemente hubiera advertido estos hechos que, como usted dice, trascienden, pues, dado que es la Presidenta de la República, ¿no? Ese es el asunto, ese es el asunto. O sea, probablemente esto sea no sea un caso aislado en muchas de las producciones, pero en este caso es muy relevante, ¿no? Bueno, en nuestra clase política, durante la administración anterior, para no hablar de gobierno anterior, en el caso de Pedro Castillo, el propio Pedro Castillo, uno de los ministros de Educación, entonces presidente del Consejo de Ministros, la señora Betsy Chávez, también enfrentaron denuncias de este tipo, y conocemos a raíz de políticos en Alianza para el Progreso, tantos otros donde este problema aflora, vamos a decir, con insólita frecuencia. A raíz de la masificación de los software en materia de antiplagio, que ahora se instala muy comúnmente en las computadoras. Ahora los pescan, dice usted. Antes no los pescaban. Ahora, claro, es que antes era mucho más difícil, ¿no? Hoy día lo pone usted en la máquina y en cuestión... Pero el problema no es que ahora los pesquen, el problema es que antes y ahora plagiaban. Eso sí, ¿no? Pero yo creo que con todo lo que se está evidenciando, no creo que las personas en su sano juicio puedan ir en esa línea de acción de estar copiando, por lo menos sin citar a los autores, porque hay cosas que hay que citar. El problema son las comillas. Pues, claro, ¿no es cierto? Ese es el gran problema. Si se olvidaron sistemáticamente de las comillas... O el pie de página, ¿no? En la referencia. 55%, sí, a todo eso me refiero con las comillas, claro. Sí, pues claro, o sea, traduce y refleja ciertamente un impacto negativo en la imagen que tiene que traer. Pero esto tiene, como le decía yo, consecuencias políticas, por eso le preguntaba qué cosa cree usted que debe ocurrir para que ese impacto político de descrédito de la figura de quien encarna en este momento la presidencia de la República
pues... Yo creo que cuando se hace control de daños... Sí, control de daños, exactamente de eso hablamos. Generalmente dentro, sobre todo, tratándose del Palacio de Gobierno y tratándose de la primera magistratura representada en la presidencia, deben estar trabajando algún mecanismo para poder sustentar adecuadamente que la actuación de ¿La Defensoría no se va a pronunciar sobre este asunto? Es un asunto que todavía no lo hemos visto, es recientemente anoche. Nosotros solemos reunirnos con el equipo de Defensoría, con todos los adjuntos, para ver justamente estos temas noticiosos. Todavía no lo hemos visto, así que... ¿Cuántos adjuntos tiene usted? 8 adjuntos, más la primera adjunta, que es la coordinadora funcional del tema, y nuestra DCT, que es la que coordina todas las oficinas departamentales a lo largo y ancho del país, ¿no? ¿Estos 8 adjuntos han entrado con usted? No. ¿Estaban desde antes? Son los que venían trabajando, son el mismo equipo. En lo funcional no se han hecho casi ningún cambio, salvo en la coordinación, que es la DCT, que es para ver provincias, que también no es que llevamos gente de fuera, sino de allí mismo, de la misma Defensoría. Así que en el ámbito funcional no hemos tenido mayores cambios, ¿no? Bien, yo me imagino que un asunto que sí han discutido, porque se ha pronunciado la Defensoría, es el de el contrato entre el municipio metropolitano y Rutas de Lima. Sí, lo que hay ¿Se reunió usted con sus adjuntos, deliberaron el asunto? Claro, es más... Y eso derivó en un pronunciamiento que consistió, a ver, cuéntenos. No, es un informe defensorial. Sí. Y que ahora viene el complementario, que es ya la disgregación muy detallada de todas las cláusulas, punto por punto, que han sido lesivos al interés nacional. Y cuando hablo del interés nacional es porque el Estado como tal no ha respondido como debe ser. Ha dejado en orfandad a la municipalidad como institución, no estoy hablando de personas, sino abandonada la municipalidad prácticamente a su suerte, de tal manera que cada alcalde, sucesor de ese contrato desde el año 2013, lo que ha venido haciendo es articulando una serie de actos de cuestionamiento respecto a cláusulas, respecto a modificaciones extracontractuales. ¿Y qué instancia del Estado es, a su entender, o al entender de la Defensoría, la que ha debido actuar y no lo ha hecho? La Procuraduría General. La Procuraduría General de la República. Claro, debió haber intervenido, no solamente en el ámbito penal. Usted comprenderá que esto está judicializado, ya en el ámbito penal ya está en un proceso muy avanzado. Los procuradores ad hoc han estado participando activamente en todo el proceso penal, y me resulta que está de alguna forma el Estado representado en esa línea. Y en el ámbito administrativo, la Municipalidad de Lima ha accionado una serie de recursos que le ha permitido llegar al tribunal arbitral. Ha perdido un arbitraje, primero con una carga de 260 millones aproximadamente en contra de la Municipalidad de Lima, y luego ha hecho otra, y recientemente ahora se ha activado la cláusula de resolución, y que esta cláusula 17.7 lo que pide es que se resuelva el contrato, ¿no?, de manera unilateral. O sea, la municipalidad ha solicitado eso. Eso de por sí activa una penalidad. Si es que fuera declarada fundada, activa una penalidad. Los cálculos iniciales que había hecho la municipalidad era alrededor de 260 millones. Nosotros creemos que es mucho más, porque estamos trabajando cifras de penalidad. Pero al final de cuentas, esos son accionarios de la Municipalidad de Lima. Nosotros partimos de un hecho que ha sido un poco novedoso, que este contrato de por sí es nulo. Y es nulo porque ha sido generado producto de acuerdo subrepticio en contra de la nación. Y cuando hablo en contra de la nación, yo sé distinguir perfectamente cuando el Estado se defiende a través de sus procuradores, el Ministerio Público, de acuerdo a ser titular de la acción penal, ejercita todas las acciones en materia penal, pero es la Defensoría quien asume la responsabilidad respecto a la nación. Y comprenderá usted que con todos los elementos discutidos hasta la fecha, que son de dominio público en el ámbito penal, más tarde que temprano va a terminar con una sentencia que determina responsabilidades de orden penal. Pero el problema es que la reparación que se viene entonces, ¿sobre qué base se va a encontrar la reparación civil? ¿No es cierto? Entonces, en esa línea, siendo ya, o sea, yo pienso que aquí hay delito continuado, mi querido Mario, y entonces más allá que no sé en cuántos años puede emitirse finalmente una sentencia en la calidad de ejecutoriada o de consentida. 18 y 24 meses calculan.
que yo no sé si se demore es, el pronunciamiento no, de la instancia arbitral. Estamos no, yo estoy hablando de la etapa penal, porque usted comprenderá que allí está bien avanzado ese proceso, pero no sé, uno no puede aventurarse a decir cuántos años más va a demorar antes de emitirse la sentencia, pero lo que sí estoy Ni tampoco puede aventurar la sentencia. Un momentito. Usted sí se anima a aventurar la sentencia. La carga de la prueba, que sí. es el elemento principal que debe valorar un juez, establece que ha habido una relación de coima y por lo tanto se invalida el contrato. El tema es que nosotros como peruanos tenemos que seguir pagando eso. O sea, yo no sé cuánto termina el tema penal, sí. pero por lo menos en el ámbito civil debió haberse accionado la nulidad contractual y por mandato del decreto legislativo que regula todo el procedimiento de las asociaciones público-privadas, que obliga a que se vaya a un tribunal arbitral, ni siquiera eso se hizo, buscando la nulidad. Entonces nos resulta a nosotros como Defensoría un imperativo haber presentado ese informe que determina, por ejemplo, el interés público y su afectación, básicamente, ¿no? ¿Ustedes en la Defensoría entienden que la municipalidad ha actuado prudentemente en este caso? Ha actuado dentro de su función como debe actuar y ha pedido la resolución del mismo siendo parte contractual. En tanto que mi mirada hacia la Procuraduría es decir, ¿por qué no se han iniciado acciones civiles tendientes a buscar la nulidad del contrato? Eso es el fondo del asunto. Claro, pero digamos, esta acción a través de la cual prometían prácticamente tomar la administración de los peajes y que cesara el cobro, que es el que... Pero así dice su contrato. Tanto escozor eso, más bien en el acuerdo entre la Municipalidad Metropolitana bajo otra administración y Rutas de Lima, eso tenía que ir al arbitraje ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que es lo que está ocurriendo y que ha, digamos, dado una cautelar que dice esto tiene que mantenerse tal cual hasta que en ese proceso lo que se está discutiendo es si hay afectación al interés público o no. Entonces, si bien nosotros no hemos sido en el orden, digamos, de esa acción que ha interpuesto la Municipalidad de Lima, sí estamos precisando algunos argumentos muy relevantes, que cuando se firmó ese contrato se fue contra la Constitución Política del Perú con relación al derecho del usuario de las vías, que en este caso son todos los peruanos, sean limeños o no limeños, que vivan en Lima o que vengan de provincia, da lo mismo, todos utilizan el tráfico. Entonces, quebrantar, violentar, segregar territorialmente a una población implica un cuestionamiento serio de derecho constitucional. Pero por otro lado también el tema en el redondeo de las cuotas, ¿no? De las cifras, lo que se ha visto es que eso es lesivo al Código de Defensa del Consumidor. Y por otro lado vemos que estos actos que han sido, digamos, contrarios a la ley, lo hacen al contrato con fin ilícito. Y si el contrato no tiene la licitud como elemento constitutivo del mismo, es nulo por su naturaleza. Muy bien, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en la instancia penal y en la instancia arbitral, que es... Bueno, yo creo que la instancia penal ya pues corresponde al Ministerio Público, al Poder Judicial, dejémoslo que hagan su trabajo, exhortando que sean más céleres nada más, y en tanto que en la vía civil hay mucho que accionar, ¿no? Muy bien, hay muchos otros temas, pero estamos seguros de que vamos a tener al Defensor del Pueblo en reiteradas ocasiones en el futuro cercano para seguir conversando. Se viene la protesta, Mario, y quería más bien aprovechar la oportunidad para llamar a la calma a todos los peruanos que en su legítimo derecho pueden salir a protestar, pero guardando que esto no pase a actos de violencia, a actos de conactos que puedan finalmente resultar difíciles de sostener en un clima exacerbado como vive nuestro país. Nuestra exhortación como Defensoría es que estaremos vigilantes por los derechos humanos y desplazaremos a todos nuestros equipos en los hospitales, en las comisarías y también en las vías públicas para verificar in situ cuál es el nivel de participación de la población y su madurez cívica sobre todo. No hay derecho que se le agreda ni a los policías, ni los policías agredan a los ciudadanos. Creo que mantengamos un clima de paz y ojalá, yo exhorto que todo se lleve de la mejor manera
en este 19 de julio que han anunciado su movilización. Muy bien, muchas gracias al defensor del pueblo José Gutiérrez. Gracias. Buenas noches. Buenas A él, noches. a nuestro invitado.